Tal como les dijo Josh, dentro del pipeline de RF es extremadamente relevante preocuparse de que todas las componentes tengan la misma impedancia. El motivo de esto tiene que ver con que existe un estándar universal para usar conectores de 50 ohm y es súper importante que todos los elementos de la línea tengan la misma impedancia para maximizar la transmisión de potencia. Esto es como un espejo. Si nosotros nos vemos al espejo, podemos asumir que todas las ondas electromagnéticas están reflejando en el espejo, pero eso depende del material. O sea, todo puede ser un espejo si yo me lo propongo. En los radiotelescopios usan materiales que nosotros vemos súper opacos como espejo, porque están usando longitudes de onda para las que ese material es perfectamente un reflector. Lo que a nosotros nos interesa es lo contrario. O sea, queremos que esto actúe como un not espejo, que actúe como un transmisor. Entonces, optimizamos la transferencia de potencia en todos los puntos de la línea para que actúe como un transmisor. Y se llama línea de transmisión. Para lograr eso necesitamos que cada elemento tenga una impedancia de 50 ohm y eso incluye nuestra bobina de recepción. Además, nos interesa que esté centrada en la frecuencia de resonancia, la frecuencia del armor, que a 45 a 50 militesla, que es lo esperado, es aproximadamente 2 MHz. ¿Ya? Esto, por supuesto, que depende de la inhomogeneidad del campo y también hay que generar un ancho de banda que sea consecuente con esto. Entonces ahora vamos a aprender cómo caracterizar nuestra antena, cómo identificamos un punto de partida para hacer tuning y matching y cómo maximizar la transferencia de potencia entre la fuente y la antena. Ya. Entonces primero pensemos en el diseño de antena que tenemos. Tal como les dijo Josh hace un momento, las antenas transmisoras y receptoras de este sistema son solenoides. ¿Ya? El campo magnético dentro de un solenoide es así. En el centro es perfectamente homogéneo y hacia los bordes se va curvando hasta cerrarse incluso en el infinito. O sea, las líneas de campo magnético siempre son cerradas. ¿Qué queremos lograr con esto? Queremos lograr un campo que sea perfectamente perpendicular al campo magnético que genera el arreglo de Hallback para hacer un flip que alcance los 90 grados. Entonces, esto va a tener algo que se llama polarización lineal. Típicamente los resonadores grandes usan polarización circular, por lo tanto vamos a necesitar ponerle el doble de corriente para alcanzar la polarización típica de un resonador grande. Y vamos a hacer tuning y matching. El tuning es asegurarse de que la frecuencia de resonancia de la antena esté donde queremos que esté, y el matching es asegurarse de que esté a 50 ohm. No solamente es importante, es necesario. O sea, si yo no lo hago, no voy a ver una señal. No es que va a tener menos potencia, va a tener menos signal to noise ratio, no la voy a ver. ¿Ya? Porque no voy a hacer, si no está en mi ancho de banda, no soy capaz de recibirla. Si no tiene 50 ohm, lo más probable es que lo que esté viendo no sea una señal, sea una reflexión dentro de la línea de la señal de transmisión. ¿Ya? Entonces, para asegurarme de que lo que estoy viendo es una señal y no es una señal falsa, necesito que tenga los 50 ohm. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Dijimos, esto es un solenoide. El solenoide se puede modelar como un componente circuital que se llama inductor, que lo que hace es guardar energía en forma de campo magnético. Los capacitores guardan energía en forma de campo eléctrico y los resistores transforman la energía en calor. Vamos a usar una topología de matching y tuning tipo T, es así, con dos capacitores, en la que una rama forma una rama LC serie, de la que depende la frecuencia de resonancia, y la otra agrega un capacitor en paralelo, de la que depende el tuning. Efectivamente se afectan entre sí, pero la frecuencia de resonancia incluye en la forma teórica únicamente el capacitor de la rama serie, y si vemos el cálculo de la impedancia equivalente vista desde estos dos terminales, o sea, la impedancia de entrada de la bobina, que también va a ser la impedancia de salida porque son los mismos dos terminales, va a ser calcular la impedancia en paralelo de estas dos. Y en eso vamos a tener que este capacitor, si hacemos el cálculo completo, va a tener más significancia en el valor final que el capacitor 1. Entonces, los valores se pueden calcular teóricamente como un sistema de ecuaciones.
Bueno, necesito que Z equivalente sea igual a 50 ohm más 0J y puedo ir atrás y la frecuencia de resonancia tiene que ser 2 MHz. Y yo voy a resolver esas dos ecuaciones, lo pueden hacer ustedes a mano, ¿ya? Y vamos a alcanzar que los valores están entre 1 nanofarad y 3 nanofarad para nuestra antena que tiene 4 microhenry. ¿Qué hacemos? Agregamos dos capacitores variables, acá puse uno de 500 picofarad y acá uno de 200, pero se puede girar para ajustar las no idealidades a las que nos estamos enfrentando. ¿Ya? Los capacitores tienen un rango de tolerancia y además, cada vez que yo calculo algo y lo mido, no da exactamente lo mismo. Entonces los capacitores variables que tienen un rango más pequeñito, son un orden de magnitud, no son un orden de magnitud completo más chico, están en el rango de la primera cifra significativa, me van a permitir ajustar para que yo llegue al valor exacto que quiero alcanzar. Entonces, si yo simulo este circuito, veo que la frecuencia de resonancia está a los 2 MHz que quiero y la impedancia está en 50 ohm. Pero para que me crean, hice lo que ustedes van a hacer ahora. Les voy a explicar el trabajo práctico. El primer paso va a ser construir una antena chiquita de 5 centímetros de radio, que está acá. Y la vamos a conectar a un circuito de impedance matching. El circuito está impreso, ¿ya? Ustedes tienen cada uno, o sea, tienen para sus grupos circuitos impresos, y conectamos los capacitores calculados al circuito. Ahí se pueden ver, uno rojo y uno amarillo, además de los capacitores variables que me van a permitir ajustar para llegar al valor exacto. ¿Ya? Si conecto esto al VNA y ajusto con mucho cuidado, puedo ver que justo en el centro de la carta Smith, que representa la frecuencia y que además representa está la frecuencia de resonancia, tengo 50 ohm. Y además, el centro de la carta Smith son 50 ohm. ¿Ya? O sea, lo que tiene que pasar es que la frecuencia de resonancia caiga al centro de la carta Smith. Y además, si yo mido la frecuencia de resonancia, ¿ya? La frecuencia de resonancia va a ser este punto más bajo del diagrama, o sea, la impedancia más baja de la antena es en su resonancia, tiene que dar en los 2 MHz que estaba esperando. Y ahí da, pero está un poquito bajo. Entonces, ahora lo que estamos esperando es que ustedes formen dos equipos en los que bobinen una antena y puedan soldar cada uno de estos dos componentes, acoplarse al VNA y encontrar su frecuencia de resonancia y su impedancia de 50 ohm para después probar su antena y obtener su primera spin echo.